Bienvenidos, este es nuestro podcast de fin de semana. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que nos hagan el favor de estar aquí con nosotros. Y oigan, hoy les quiero platicar acerca de un poquito de todos los temas con los que estuvimos hablando la semana pasada, que fue la Semana Santa, por cierto. Pero ya saben que, miren, lunes, martes y todavía miércoles tuvimos transmisión normalita. Ya el jueves y viernes sí lo hicimos relacionado, pues obviamente con estos días de guardar, pero pues obviamente es muchísima la información que tenemos y se nos van quedando algunas cuestiones. Por eso es que aprovechamos los sabaditos para complementar, ¿no? Toda esta información que además de todo está buenísima, buenísima. Y es que miren, una de las historias que más me gustó este lunes, y se los digo porque me gusta la película, creo yo que es una de las películas mejor realizadas. Hay dos, de hecho, una la hizo nada más ni nada menos que don Fernando Soler, uy, imagínense en blanco y negro, y la otra la hizo Manuel López Ochoa, y me refiero a la historia de Chucho el Roto. Fíjense que la historia de Chucho el Roto es una historia que puede sonar hasta cierto punto cómica, pero no lo es. De hecho, la historia de Chucho Roto es una historia 100% real que sí ocurrió, pero que además de todo, fíjense que se hizo una radionovela que duró 11 años al aire con mucho éxito, se hicieron varias películas justamente con Manuel López Ochoa y se hizo otra película también con Fernando Soler, se hizo también por ahí la telenovela, en fin, tuvimos absolutamente mucha historia de Don Chucho el Roto. Pero fíjense nada más, hablando de este personaje, Manuel López Ochoa, que por cierto, a este personaje sus amigos lo conocían como el Tocho Güiro. Así le decían, el Tocho Güiro era el apodo que tenían y ya posteriormente lo conocieron como Chucho el Roto. Pero fíjense ustedes que él, como bien les decía yo el pasado lunes, sonaba durante mucho tiempo, sonó como el reemplazo de don Pedro Infante, porque decían, es que Manuel es guapo, es carismático, usa bigotito, igual que don Pedro Infante, pero además también canta. Entonces, para mucha gente, si era como decir, este hombre, nacido en Villahermosa, Tabasco, seguramente va a lograr la fama de don Pedro Infante. Fíjese que incluso las películas que llegó a hacer Manuel López Ochoa fueron con temáticas similares a las que hizo don Pedro Infante, pero hay que también ser muy realistas y muy sinceros en este caso, porque aunque sí lo intentó, yo creo que le faltó un poquito o probablemente se desvió su carrera en algún momento, porque digan lo que digan, pase lo que pase y suceda lo que suceda, Pedro Infante sigue siendo el ídolo de México. Digan lo que digan, yo creo que no ha habido desde la época de Pedro Infante otro actor que siquiera iguale un poquito, y vaya que ha habido grandes actores como, bueno, podemos mencionar a muchos, pero indiscutiblemente el trabajo de don Pedro Infante ha sido único. Y ni siquiera este personaje, Manuel López Ochoa, pudo llegar a estar, pues, a la altura, ¿no? O al nivel de don Pedro Infante. Pero miren, vamos a hablar un poquito acerca de la radionovela y de las películas que se hicieron en torno a la vida de don Chucho el Roto. Fíjense que este bandido, ¿no? Un bandido mexicano, y decimos bandido porque la historia de Chucho el Roto, pues sí era quitarle el dinero a los ricos y dárselos a los pobres. El lugar de donde era oriundo Chucho el Roto, el real, era de Chautempan en Tlaxcala, de allí era originario. Fíjense que él se convirtió, y digo se convirtió porque no era bandido. De hecho, fíjense que la historia de Chucho el Roto o Jesús Arriaga es que él había sido carpintero, igual que Pedro Infante, ¿eh? Había sido carpintero y dicen que trabajaba muy bien la madera. Eso es lo que se comenta. Pero, ¿qué es lo que sucedió y por qué se convirtió en estafador, en ratero, en ladrón y en delincuente? Bueno, pues resulta que hubo una persona que estuvo muy en contra de él. ¿Y saben cuál fue su peor error de Chucho el Roto o de Jesús Arriaga? Fíjense que el peor pecado que cometió es haberse enamorado y haberse enamorado de una bella muchacha llamada Matilde de Frisac. Y resulta que Matilde, la sobrina, por cierto, de don Diego de Frisac, uy, una mujer hermosa, de muy buena familia, muy buena posición económica, y Jesús Arriaga era un humilde carpintero. Entonces, pues Jesús comienza a pretender a esta chica y Matilde le hace caso.
Pero resulta que obviamente su amor fue un amor prohibido porque el tío no lo aprobaba, la hermana Carolita, la hermana de Matilde, tampoco lo aprobaba y echaba de cabeza a Matilde, ¿no? Cuando la veía Chucho el Roto. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y Chucho el Roto y Matilde se convierten en padres, fíjense nada más. Bueno, una vez convertidos en padres, pues obviamente queda al descubierto su romance, su amor, algo que causó pues un dolor muy grande en el tío, pero además una desilusión bastante profunda porque él quería supuestamente lo mejor para Matildita, ¿no? Que así le decía, aparte de todo. Bueno, nace la hija de Jesús Arriaga y de Matilde. Le ponen por nombre María de los Dolores. Bueno, fíjense que una vez que nace, según la historia real de Chucho el Roto, es que el tío logra poner en contra de todo mundo, o logra poner a todo mundo en contra de Jesús Arriaga, incluyendo a Matilde, la mamá de su hija. Lo desprecian, lo humillan, lo amenazan y todo ¿por qué? Pues porque el tío estaba muy molesto, muy molesto de que Jesús Arriaga se hubiera atrevido a poner sus ojos y su cuerpo en su sobrina. Esto no le gustó y entonces por eso es que Jesús, pues desesperado porque Matilde no dejaba verlo a su hija, porque ya estaba a favor del tío, resulta que un buen día se roba a la niña. Imagínense ustedes que se roba a esta muchachita y el tío, Diego de Frisac, con todo el dinero que tenía, con todo el poder que tenía, con toda pues los contactos que tenía el tío, acusa de robo a Jesús Arriaga y este es mandado primero a una penitenciaría de la Ciudad de México y después a esta cárcel tan temida, ¿no? De San Juan de Ulúa, allá en Veracruz. Resulta que estando en esta cárcel, Jesús Arriaga logra escaparse, pero antes de escaparse, Jesús Arriaga supo, vivió y conoció todas las injusticias que hay dentro de la cárcel, en donde hasta el día de hoy prevalece el hecho de que si tú eres rico, vas a tener justicia. Si eres pobre, aunque seas inocente, vas a pasar años en la cárcel, porque nuestro sistema judicial, fíjense, desde esos años ya estaba podrido. Bueno, pues resulta que así le sucede a Jesús Arriaga. Él pudiendo demostrar su inocencia, él teniendo los elementos, él simplemente fue sentenciado. Y resulta que él se da cuenta que no era el único. Había mucha gente que sí había cometido un delito, pero muchos otros no. Y entonces él se hace, pues, reunir de un grupo de amigos, se junta con un grupo de amigos que hace ahí en la prisión y se escapan de esta cárcel, que además, oigan, pues está adentrada hacia el mar, esta cárcel, y hay tiburones y hay peligro, pero Jesús Arriaga logra sobrevivir. Y cuando él sale, sale con una sola idea en su cabeza, con la idea de desquitarse de estas personas de mucho dinero y que le hacen tanto daño a la gente que no tiene esos mismos recursos. Jesús Arriaga, fíjense que es conocido como Chucho el Roto, pero no porque vistiera con ropa rota, no, no, no. Fíjense que antes a la gente que tenía mucho dinero y que vestía con traje, smoking, así muy fufurufos, le llamaban la gente los rotos o los catrines, que de hecho en la lotería, este juego mexicano, hay una estampa que se llama el Catrín, ¿no? Pero se les llamaba el Catrín o los rotos. Por eso es que Jesús, que para poder hacer sus fechorías se tenía que caracterizar así, le decían Chucho el Roto. Bueno, él hizo de las suyas estando fuera, ayudó a mucha gente, aunque también hay versiones que decían que él se quedó con gran parte de ese dinero que llegó a robar, pero a final de cuentas, ay, miren, ahí está el Catrín. Bueno, pues a final de cuentas, Chucho el Roto sí fue recapturado, fue regresado incluso a Veracruz, ahí fue duramente, severamente castigado, torturado y posteriormente ahí pierde la vida. De todo lo que se ha hecho en torno a Jesús Arriaga o a Chucho el Roto, fíjense que la radionovela fue la que sin lugar a dudas rompió récords de audiencias. Fue la más exitosa, tanto que duró 11 años al aire, imagínense nada más, una cosa tremenda. Ahora, esta historia sigue generando muchos ingresos porque la película se puede seguir viendo y hay gente que ahora que está este asunto de los podcasts y eso, han querido rescatar esta radionovela de Chucho el Roto o de Jesús Arriaga, pero fíjense que es muy difícil encontrar
quién es el dueño, a quién pertenecen los derechos, hasta que hace algunos años la viuda de Manuel, es decir, la viuda de Chucho el Roto, doña Mirna del Río, dijo que lo último que ella había sabido es que los derechos de autor le pertenecían a una empresa llamada Raza. Eso dijo, que al parecer los dueños son una familia de apellido Laris. Es lo que se supo. Incluso, fíjense ustedes que a ellos, don Manuel intentó muchas veces comprarle los derechos, porque don Manuel decía, oigan, le decía a esta empresa, oigan, cuando yo voy al extranjero, siempre me dicen que cuando se retransmite Chucho el Roto. Entonces, quiero comprar los derechos para volverla a pasar, pero esta familia nunca le hizo caso. Bueno, después los hijos de Manuel, fíjense que también quisieron recuperar, quisieron negociar para recuperar los derechos de autor y los permisos de retransmisión, pero aunque ellos no se dedicaban, bueno, de hecho ninguno de ellos, de los hijos de Jesús o de Manuel, se dedican al ámbito del entretenimiento, ellos sí querían que de alguna manera, pues, la historia de su papá siguiera vigente. Pero fíjense que por alguna extraña razón no se ha podido dar y esta empresa Raza sigue con los derechos de autor y tampoco la sacan nuevamente como radionovela, que eso sería un exitazo y sería un hit tremendo, tremendo, tremendo. Los hijos de Manuel, como ellos se criaron y vivieron han vivido en Estados Unidos toda su vida, fíjense que ellos se dedican a la política justamente en este país, pero saben perfectamente que el material que dejó su papá, que es esta radionovela, película y cantidad de cosas que hicieron con la historia de Chucho el Roto, vale oro. Por eso es que han estado negociando, pero no se ha dado, fíjense que no se ha dado todavía el momento en el que pues se pueda volver a escuchar esta historia. Ojalá que en algún momento la podamos escuchar. Y hay gente que incluso en los comentarios del video de Chucho el Roto nos pusieron que la mejor versión que había sido de esta película o que habían hecho con esta película era la de don Fernando Soler que se hizo en el año 1934. Mucha gente decía eso, ¿no? Pero pues aquí es cuestión de gustos, ¿no? Aquí es cuestión de gustos, aquí cada quien decide qué es lo que quiere ver o cuál es su actor o artista favorito. Ahora, ¿recuerdan ustedes que les preguntaba yo el día que hablamos de Chucho el Roto? ¿Qué relación tenía Vicente Fernández, Pablo Montero y Chucho el Roto o este personaje de Manuel? Bueno, pues miren, recordemos que hace algún tiempo se hizo la serie de la vida de don Vicente Fernández en Televisa, ¿no? Una historia de Olga Warnert, esta periodista argentina, pero pues resulta que fue un fracaso de entrada, producida por Juan Osorio, fue un fracaso, le fue muy mal a esta serie. Pero fíjense ustedes que cuando sale toda la promoción para esta serie, oigan, los comentarios se acabaron a Pablo Montero, porque decían, a ver, Pablo Montero, ¿vas a hacer la serie de o la bioserie de don Vicente Fernández o la de Chucho el Roto? Porque eres igualito, igualito. Yo no había caído en cuenta, pero fíjense que esta publicidad de la bioserie de don Vicente Fernández, sí, Pablo Montero se parecía mucho más a Chucho el Roto que a don Vicente Fernández, fíjense nada más. Bueno, hasta en la manera de cantar, canta más parecido a Manuel López, que a don Vicente Fernández, Pablo Montero. Eso que ni qué, pero bueno, a final de cuentas, fíjense que Manuel nunca se sintió divo y él era locutor, era cantante, era actor. Bueno, hizo cantidad de cosas y saben que nunca, 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 nunca se sintió divo. Siempre cuando le preguntaban, oiga, don Manuel, ¿qué se siente ser tan famoso? Él dijo, pues es que yo no soy famoso, yo simplemente soy un empleado de la cámara y del micrófono. Así decía, siempre muy, muy, muy sencillito un hombre que yo creo que muchos seguiremos recordando por mucho tiempo y creo yo que no fue valorado tanto como se merecía, fíjense, Manuel López, no creo. Yo pienso que pudo haber logrado muchísimo más, pero por alguna razón quedó entre estos actores como a medias, como que nos quedó debiendo porque talento sí tenía y también pues era un hombre bastante, bastante guapo. Como guapo también lo era don Carlos Piñar, de él hablamos el martes. Fíjense ustedes que don Carlos Piñar en los años 60 o 70 fue el actor de moda, este español que miren, se hizo el rey de las fotonovelas, sí, Carlos Piñar. Incluso, fíjense nada más que lo buscaban ya no tanto por las poses que llegaba a hacer para las fotografías de las fotonovelas, sino lo buscaban porque
Sabían perfectamente los directores de las fotonovelas que si él estaba en portada para una historia, era garantía de que iban a tener que sacar más números de la edición de esa historia, porque era garantía de éxito este muchacho. Fíjense que dicen, yo no sé si esto sea cierto o no, pero dicen por ahí que a partir de que Carlos Piñar comienza a trabajar en teatro, en cine, en televisión y en radionovelas en nuestro país, se comenzaron a manejar las exclusividades, que porque antes pues ni pensarlo, pero para que Carlos Piñar no se les fuera a un lado o al otro, empezaron a manejarle exclusividades. Eso sí, no lo sé. Pero además, fíjense que se trabajaba muy a gusto con él según las personas que lo conocían. Era un hombre al que no le gustaban los escándalos. Sin embargo, fíjense que cuando llega la década de los ochentas, es cuando Carlos Piñar sufre, pues, esta, ¿qué podemos decirlo? Como esta injusticia, ¿no? De ser censurado y de ser expulsado de México y de Televisa únicamente por su orientación sexual. Ese era todo el problema. Y fíjense que por esta razón es que Carlos Piñar decide dejar esta industria. Carlos Piñar decide dejar prácticamente pues el mundo de la actuación para dedicarse 100% a el mundo artístico, sí, pero ahora relacionado a la pintura y a la escultura. ¿Y por qué fue y por qué sucedió esto? Porque no entendía por qué tenía que dar explicaciones de su vida sexual cuando él en realidad pues no se metía con nadie, no entendía. Entonces dijo, si haciendo películas me van a estar cuestionando eso, prefiero ya no hacerlas, pues como para qué las voy a hacer. Y entonces, pues se queda en la mente de la gente muchos de los trabajos que hizo Carlos Piñar. Miren, creo yo que una de las películas más importantes, sin lugar a dudas, fue la de Cristo 70, que por cierto, pues para estas fechas, pues viene muy ad hoc, ¿no? Fíjense que esta historia es la historia de un grupo de jóvenes que llegan a la iglesia de un pueblo, pero no llegan porque quisieron llegar, no, llegan porque resulta que estaban huyendo, estaban escapando porque habían cometido un robo a mano armada. Imagínense ustedes. Ya estando ahí en este pueblo, en esta iglesia, comienzan a hacerse la selección para quienes iban a representar el Vía Crucis de la muerte y la pasión de Cristo. Y entonces, fíjense que estos muchachos que llegan con ciertas características físicas, la mayoría de ellos muy guapos, pues resulta que son los elegidos para representar este Vía Crucis. Bueno, pasa, ahora sí que sucede la historia de la película y no les voy a spoilear toda, ¿no? Simplemente les voy a decir que el final es muy trágico, muy trágica, el final de esta historia de Jesucristo 1970, pero fíjense que ahí es donde Carlos Piñar pudo demostrar que no solo era una cara bonita, pudo demostrar que además sabía actuar. Bueno, cuando sale esta película de Jesucristo 1970, oigan, muchas muchachas y muchachos fueron a ver esta película y no por el asunto de la religión, de no, ¿saben por qué fueron? Porque querían ver a Carlos Piñar en paños menores, fíjense nada más. Ahora sí que para Carlos, él decía que haber hecho este papel sí le había representado un reto actoral, pero además espiritual, porque él decía, no se trata solamente de hacer un Jesucristo por hacerlo, tiene un significado mucho más espiritual, decía él. Eso sí, lo pensó él, pero las y los fans eran totalmente distintos. Y ellos decían, no, pues si yo nada más vengo a echarme taco de ojo para ver a este Carlitos Piñar. Bueno, ¿cómo era este muchacho de guapetón? Que fíjense ustedes que recordarán a Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue, digo fue porque ya no vive, fue un estilista que de hecho tenía su programa de radio y televisión y tenía su estética ahí en Polanco, que no sé qué pasaría con esa estética, pero bueno, resulta que Alfredo Palacios, un hombre que se distinguió por arruinar su rostro con tantas cirugías, y digo, no lo digo yo, ahí están las evidencias. Resulta que el señor se comienza a meter mano y mano y mano. Y miren que él hablaba de salud y belleza y sin embargo, pues no veía, ¿no? Todo lo que ocurría con su físico. Resulta que ya estando en una situación bastante mal logradas estas operaciones, mucha gente decía, oye Alfredo, pero
¿Qué es lo que le dices a los doctores o a los cirujanos cuando vas y te atiendes para que te dejen así? Y fíjense que Alfredo Palacios, muy simpático, él decía, es que yo, ya ni podía hablar bien Alfredo Palacios, y decía, es que yo cada que voy les digo a mis doctores que me dejen igualito a Carlos Piñar. Él quería parecerse a Carlos Piñar, digo, el resultado fue muy distinto, pero a final de cuentas, pues yo creo que él quedaba muy contento y muy satisfecho, ¿no? De los resultados que le daban. Pero fíjense ustedes que hablando y platicando acerca de estos personajes guapos, guapas, que tenían como mucha posibilidad de hacer cosas importantes en la televisión o en cualquier otro medio, oigan, ¿qué tal con la historia de Ana Patricia Rojo? Fíjense que esta mujer muy bella y además muy, muy, muy talentosa, se ha tenido que enfrentar al desempleo y a la ingratitud de una empresa tan grande como Televisa, en donde además su papá, el actor Gustavo Rojo, dio toda su vida en esa empresa, toda, 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 toda su vida. Claro, tampoco es como para sorprendernos tanto porque así se las gasta Televisa, ¿eh? Y no solo Televisa, la mayoría de las empresas se las gastan de la misma manera. Pero cuando además eh, de darles éxitos, de darles rating, de darles dinero, cuando ellos llegan a necesitarlo, Televisa les da la espalda, bueno, ¿qué les queda hacer a estos actores? Sino buscar otras alternativas y otras opciones. Fíjense que en el caso de Ana Patricia, que hace poquito hizo el MasterChef Celebrity, pues esto le costó el enojo de Televisa. Pero por un lado, ni le dan trabajo, pero por otro lado, también se enojan cuando la chica va y busca opciones en otro lado. Entonces, pues ahí dice uno, mejor búscala, Ana Patricia, mejor vete a Telemundo, vete a Univisión, bueno, que ya ahora es Televisa, ¿no? Vete a TV Azteca, vete, bueno, al 22, a donde quieras, pero ya con Televisa, digo, ¿para qué tanta lealtad cuando te han demostrado que pues eres una estadística, eres un número más para ellos? Bueno, fíjense que Ana Patricia, que sigue siendo, tiene 52 años y que sigue siendo una mujer muy hermosa, sigue siendo una mujer muy bella, fíjense que hace que tendrá como unos 4 años más o menos, resulta que Ana Patricia entra a una papelería, ¿no? A comprar unas cosas, pero de esas cosas en las que uno tiene una prisa así de pasaré, ya no pasaré, me dará tiempo, no me dará tiempo. Bueno, pues voy de rápido. Estaciona su coche, entra a esta papelería y fíjense que se forma porque había gente. De la nada llega un tipejo que dice, ahí te voy, y cuando ya a ella le tocaba su turno, resulta que el señor se adelanta y se mete a la fila. Miren, Ana Patricia, que además ya tenía muchísima, muchísima prisa, pues obviamente le comienza a decir, oiga, señor, venimos formados, por favor, sea respetuoso. Pero este señor se puso tan agresivo, pero tan, tan, tan agresivo, que Ana Patricia dijo, ni para grabarlo, porque saco mi teléfono para dejar evidencias y al ratito va a decir o que lo estaba acosando o que lo que le quería pegar, vayan ustedes a saber. Bueno, ella para tratar de evitar que las cosas pasaran a mayor, perdón, que las cosas pasaran a mayores, hasta ahí la dejó. Y dijo Ana Patricia, ya no quiero saber más, dejemos las cosas ahí. ¿Y por qué? Porque miren, a veces ven a las mujeres, las ven solitas, las ven indefensas y dicen, puedo ningunearlas y puedo hacer con ellas lo que se me dé la gana, pero no es así. Digo, la señora a final de cuentas merece un respeto y este señor dudo mucho que sea la primera vez que haga este tipo de cosas. Pero fíjense, Ana Patricia es una mujer que, aunque se ha enfrentado al desempleo, aunque ya su papá no está con ella, aunque ha sido criticada por decir, claro, a Ana Patricia se le dio todo, pues el apoyo del papá, del tío, de la tía, de la mamá, de todo el mundo. Ana Patricia es una mujer a la que le ha costado cada escalón en su carrera, no se lo han regalado. Tan no se lo han regalado que el único protagónico que hizo en televisión no le sirvió. No le sirvió y lejos de eso la hundió muchísimo más. ¿Por qué? Porque le dieron un personaje manoseado, un personaje empezado, algo que se sabía que no iba a funcionar y solo la pusieron ahí, pues para ver qué pasa, ¿no? Para ver el experimento. Pero bueno, pues ojalá Ana Patricia Rojo logre de verdad hacer y encontrar trabajo en televisión, en teatro, en cine o donde sea y que la aproveche porque sigue muy, muy, muy guapetona ella. Pero bueno,
Pues ahora sí, entramos de lleno a lo que son nuestros días santos. Esto pasó lunes, martes y miércoles. Ya el jueves, fíjense ustedes que hablamos acerca de la historia de un muchachito, de un adolescente, un jovencito de solo 15 años, que por su fe, por su religión, puso su vida al límite totalmente y perdió la vida siendo muy jovencito. Hoy es un santo por todas las de la ley católica, por todas las de la ley. Y me refiero a José Sánchez del Río. Fíjense ustedes que este muchachito, o también conocido como San Joselito o el niño cristero, es un ejemplo de valor de este muchacho, porque tuvo que soportar humillaciones, insultos, gritos, golpes, fue desollado de sus pies, martirizado y finalmente muerto. Miren, creo yo que en la cuestión religiosa todos decimos, ay, es que hay gente como que de pronto se cruza la línea tan delgadita que hay y se convierten en fanáticos. Pero lo que sí podemos decir es que la fe es tan grande que solamente quien la vive puede explicar y puede entender por qué hace ciertas cosas. En esta beatificación que le hacen primero fue la beatificación, luego la santificación, que le hacen a este muchachito José o Joselito, fíjense que también estuvo José Anacleto González Flores. Este personaje del que yo les decía, que había sido un abogado muy joven y que había nacido 25 años antes que Joselito, es decir, en el año 1888. De igual manera, al igual que Joselito, también fue un muchacho muy pobre. Nada más que la diferencia es que pudo entrar a un seminario y de esta manera tuvo oportunidades un poquito más amplias. Incluso, fíjense que cuando de pronto llegaba a faltar alguno de sus maestros en la universidad, él llegaba a cubrir estas ausencias como catedrático. De hecho, a él le apodaban el maestro Cleto, así le decían, el maestro Cleto, así le decían, y eso no lo hacía sentir menos, y todo lo contrario, llegó a ser uno de los mejores abogados, pedagogo, orador, catequista y líder cristiano allá en Guadalajara. Fíjense que este muchacho, incluso, me refiero a Anacleto, llegó a escribir diferentes artículos para periódicos y lo que siempre decía es que al gobierno se le tenía que enfrentar, pero de manera pacífica. Y si era en favor de Dios, en favor de la religión, iba a ser mucho mejor, pero siempre de forma pacífica. Pero fíjense que cuando llega el año 1926, Anacleto, o no, no Anacleto, más bien la iglesia, se da cuenta que había agotado todos los recursos legales y cívicos para no tener que llegar a problemas mucho más fuertes y alcanzar algunos acuerdos. ¿Por qué? Porque para ese momento los católicos ya estaban listos para iniciar un conflicto al que Cleto apoyó y no solo apoyó, prácticamente dirigió él como abogado. Él, de hecho, Anacleto participó en la Liga Nacional de Defensores de la Libertad Religiosa y su idea era que todo esto se hiciera de manera pacífica, pero ya los tiempos no daban para eso. Y el 1 de abril de 1927 fue, pues, atrapado, ¿no? Aprendido, como dicen, y llevado a un cuartel en Colorado. Ahí fue torturado. Le exigían en ese momento que dijera dónde estaba escondido el arzobispo de Guadalajara. Y él decía, no lo sé, no tengo ni la menor idea, pero si lo supiera, tampoco se los decía. Fíjense nada más. Ahora sí que bueno. Y esto hacía enfurecer a los soldados. Comienzan a torturarlo de una manera tremenda, tremenda, que lo descoyuntaron. Es decir, jalaron tanto sus extremidades, piernas y brazos, que lo zafaron de su cuerpo. Imagínense ustedes el dolor tan, tan, tan espantoso de haber vivido esta experiencia. Le levantaban los pies, sobre todo las plantas de los pies, lo giraban, le daban vuelta y
en una de esas zafaban las extremidades, pero con suma violencia, con suma violencia. Fíjense que este muchacho, Anacleto, fue llevado a un paredón para recibir la pena máxima, es decir, la pena de muerte. Él y otros 8 compañeros que estaban en la misma situación. A cada uno los fueron fusilando uno por uno les fueron quitando la vida. Al final ya solamente quedaba Anacleto. Pero fíjense que antes de morir le dijo al general, al que estaba dando la orden del fusilamiento, usted, a usted, señor, que va a dar la orden de que me maten, de que me fusilen, quiero decirle que desde ahorita lo perdono de todo corazón, dijo Anacleto. Le quiero decir que muy pronto nos vamos a ver, usted y yo, y nos vamos a ver allá arriba, en el tribunal divino. Y el mismo juez que me va a juzgar a mí, también lo va a juzgar a usted. No voy a ser yo, porque yo ya lo perdoné. Entonces, cuando usted esté prácticamente al abismo para irse para allá abajo, yo voy a interceder por usted. Yo le voy a pedir a Dios que no, que lo perdone, porque yo ya lo perdoné a usted. Fíjense que esas palabras, lejos de hacer sentir bien al general, a este militar malhumorado, lo enfurecieron más todavía. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo apuñalaron por la espalda a Anacleto, pero con un tipo de puñal que tenía como ciertas, como ganchos, como anzuelos, de tal manera que sus pulmones quedaron inservibles. Fíjense que Anacleto murió junto con los otros 8 compañeros, ¿no? Que también estaban ahí. Y el 20 de noviembre del 2005, igual que Joselito, fue que el Papa Benedicto XVI los beatificó. Fíjense ustedes que fue algo muy interesante porque Joselito había visitado la tumba de Anacleto y le había pedido a él morir de la misma manera como había muerto Anacleto. Hoy este santo, y nos referimos a Joselito, de solo 14 años de edad, es el santo más joven en México. Algo muy interesante, pero además, fíjense ustedes que es un santo al que se le han, pues, colgado varios milagros. Dicen que es muy milagroso San Joselito, y no solamente por la edad en la que murió, sino además porque era muy cercano a sus papás, era muy obediente a sus papás, pero sobre todo muy cercano a Dios. Y hay mucha gente que le sigue pidiendo y le sigue rezando a este personaje llamado ay Dios mío, San Joselito. Pero bueno, oigan, pues miren, es que saben que de nombres y nombres y nombres y nombres, quieran que no, pues sí se llega uno a confundir. Oigan, y pues ya nada más para cerrar la semana, fíjense que el Viernes Santo, estuvimos hablando sobre la representación de la pasión y muerte de Jesucristo y resurrección, ¿no? Que es la más grande del mundo y esta se lleva a cabo en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Fíjense ustedes que hay muchos datos que yo les comentaba justamente el viernes del por qué quisieron suspenderla o quitarla definitivamente de todo lo que ocurre pues dentro de esta ceremonia. Pero fíjense ustedes que recuerdan que les contaba yo que todo había iniciado cuando la mayoría de la gente que estaban azotados en aquel momento por una epidemia de cólera llegaron con el señor de la cuevita. Llegaron con el señor de la cuevita para que pues él los ayudara. El señor de la cuevita era una imagen que era del estado de Oaxaca. Y entonces en los comentarios del video nos pusieron, a ver, Philip, si era una figura oaxaqueña, ¿cómo es que terminó allá en Iztapalapa, ¿no? En el Cerro de la Estrella. Bueno, miren, es muy, hasta cierto punto, muy sencillo de comentar. Él es el señor de la cuevita, Omar. Muchas gracias. Oigan, pues fíjense que sí, el señor de la cuevita, gracias, Omar. El señor de la cuevita es una imagen procedente del estado de Oaxaca. Y la razón por la que aparece allá en Iztapalapa es muy interesante. ¿Por qué? Cuenta la leyenda que un grupo de peregrinos salen de la ciudad de Etla en Oaxaca, que para quienes no conocen el estado de Oaxaca, cuando uno se dirige a la capital del estado, al centro de Oaxaca,
viniendo por carretera, el primer poblado grande, grande, ya perteneciente a la ciudad de Oaxaca, es justamente Etla, que Etla es una cabecera municipal y de ahí se desprenden una cantidad tremenda de pueblitos. Bueno, pues resulta que varios peregrinos de este lugar llamado Etla iban rumbo a la Ciudad de México con el santo, con este santo de Jesús de Nazaret. Pero fíjense que cuando llegaron a la Ciudad de México, ellos deciden acampar en el Cerro de la Estrella, allá en Iztapalapa. Bueno, colocan al santo en un lugar, la gente se va a dormir y pasan la noche allá en el Cerro de la Estrella. Pues resulta que al siguiente día, fíjense que se dan cuenta que el santo ya no estaba. La imagen de Jesús de Nazaret había desaparecido. Obviamente, todo el mundo se alerta y empiezan a decir quién nos robó y por qué nos robaron y el santo y dónde está. Y bueno, todo el mundo. Hasta que de repente, fíjense que pasaron meses, meses, encuentran la figura de Jesús de Nazaret en una cueva. Cuando intentan sacar la figura de Jesús que estaba dentro de esa cueva, no lo pueden lograr. No lo pueden hacer y eso les causó, pues, muchísimas dudas porque decían, una de dos, o lo metieron a la fuerza o ¿por qué no quiere salir? Decían, o sea, es aquí muy, muy, muy raro, muy extraño. Bueno, lo intentaron de mil y un maneras, ¿no? El querer sacar a esta figura de Jesús de Nazaret proveniente de Etla, Oaxaca. No lo lograron hasta que finalmente todo el comité de los peregrinos que llegaron a la Ciudad de México deciden que ya no la iban a sacar, que era muy probable que el mismo santo había elegido dónde estar y ese lugar era la cuevita. Tiempo después, ahí fíjense que se construye lo que hoy todos conocemos como la Catedral de Iztapalapa. Pasa el tiempo y en 1833 es cuando los pobladores de Iztapalapa, viendo esta epidemia de cólera, deciden ir a este lugar, a este santuario del Señor de la Cuevita, a pedirle ayuda para que frenara la epidemia de cólera que había azotado principalmente a la zona centro del país. Y como sí fueron escuchados, por eso es que año con año comenzaron a hacer este Vía Crucis. Bueno, pues miren, es una historia bastante, bastante interesante. ¿Saben también que me pusieron en sus comentarios y que lo agradezco mucho? Es que les gustó la historia de Emiliano Zapata, que yo les platicaba que incluso el Via Crucis de Iztapalapa se seguía realizando aún estando la Revolución Mexicana y que Emiliano Zapata, pues guerrillero, había prestado sus caballos para que los romanos o quienes estaban representando a los romanos pudieran subirse al caballo y que incluso había cooperado con dinerito de veras, para poder realizar pues este evento que era la representación de la muerte y pues resurrección de Jesús. Fíjense ustedes, eso yo les dije, yo no sé si fue real o no fue real, pero es lo que cuentan los pobladores de allá de Iztapalapa. Pero fíjense que también saben quién defendió este ritual o este evento, nada más ni nada menos que don Benito Juárez. Y lo hizo por medio de un decreto gubernamental que firmó en 1867. Y ustedes dirán, bueno, pues eso no tiene nada de extraordinario. Pues fíjense que sí, porque hay que recordar que Benito Juárez fue uno de los principales impulsores de la separación entre la iglesia y el Estado. Incluso él promulgó la ley sobre la libertad de los derechos de culto. Por eso es que llama mucho la atención que don Benito Juárez haya apoyado pues este evento tan, tan, tan grande que se hace año con año. Pero pues a final de cuentas, miren, es un evento que se hace impulsado por la fe, sí, pero quienes intervienen en la realización de este evento, pues son manos humanas. Y los humanos, pues si por algo nos caracterizamos es porque somos imperfectos a más no poder. Entonces, los humanos que organizan esta celebración año con año, pues obviamente no puede escaparse de ciertos hechos, incluso delictivos que suceden durante el Via Crucis. Miren, podemos hablar de varios, pero podemos mencionar, por ejemplo, que durante la celebración
de la representación de la Pasión de Cristo, se han perdido una cantidad de trajes que utilizan los nazarenos, que utilizan las mujeres que van acompañando a Jesús. O sea, se han perdido cantidad de cosas. Se ha perdido material de alumbramiento, o de alumbrado, más bien dicho. Se ha perdido parte del templete, se ha perdido equipo de sonido. Bueno, se han robado hasta la corona de espinas de Jesús. Hagan ustedes el favor. Sí, la misma corona de Jesús se la han robado. Pero fíjense que después de que pasa la pandemia del COVID que empieza en el 2019, 2021, fíjense que el Via Crucis de Iztapalapa nuevamente volvió a ser, pues ahora sí que objeto de mucho escándalo. ¿Por qué? Porque tanto pobladores como las mismas autoridades acusaron al comité que organiza este Via Crucis de Semana Santa en Iztapalapa por el desvío de mínimo 10 millones de pesos en los últimos años. Y es que decían, ok, qué bien que hagan el Via Crucis, qué bonito que estén trabajando en ello, pero resulta que hay cosas que no pueden ustedes comprobar. Hay compras que no han sido autorizadas, hay gastos que pues no están justificados y obviamente los vecinos y quienes cooperan para que se pueda hacer esta representación están más que inconformes con pues esta situación, ¿no? Y miren, estos recursos económicos, que además, por lo que entendemos, es mucho dinero el que está en juego, pues de la noche a la mañana desaparece. De la noche a la mañana ya no están. ¿Y qué pasó? No, pues pregúntenle a los encargados. Y cuando le preguntan a un encargado, no, pues pregúntenle al otro. No, pues yo no supe. Y ahí se van pasando la bolita. Por eso es que la gente dice que ya no quieren a esta asociación porque son fraudulentos. Fíjense que además de todo, también dicen, y por cierto, cuando hacen la selección de las personas que van a representar a los personajes principales, la votación está amañada para que sean sus familiares quienes salgan beneficiados. Entonces, así como que ustedes digan, wow, todo se hace como de manera transparente, no. Además de todo, fíjense ustedes que, ¿qué fue? Por ahí no me acuerdo si fue en el 2017, quien representó a Jesús en aquel momento, lo tuvieron que cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque resultó que este muchacho estaba casado, algo que los lineamientos o los reglamentos dicen que no puede ser, porque Jesús no estuvo casado. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Quién ocultó que estaba casado? Vayan ustedes a saber, pero a final de cuentas, pues la gente no quedó nada, nada, nada contenta con esto. Ahora, fíjense ustedes que hay la misma asociación que hace este Via Crucis, dicen, solamente una vez va a poder participar quien haga a Jesús o a María o a todos los personajes, una sola vez para darle la oportunidad a que haya más candidatos que puedan hacer el personaje. Pero resulta que en el 2008, fíjense que fue seleccionado por segunda ocasión un hombre llamado Emanuel Guillén Roldán, a pesar de que él ya había participado anteriormente. Y entonces, pues, todos estos detalles que van saliendo y que van surgiendo en el Via Crucis de la representación de la Pasión de Cristo, pues obviamente hacen que la gente comience a dudar un poquito de la transparencia, de qué pasa con los recursos, de si se hace realmente por fe o ahora ya se hace solo por dinero. En fin, hay muchas dudas que quedan en el aire. Lo cierto es que la mayoría de la gente que va a ver este Via Crucis lo hacen por fe. Miren que estar a plomo, con el sol a plomo, no es sencillo. Caminar esos 3 kilómetros tampoco es sencillo. Y lo hacen con esta ferviente fe de pedir algo o de agradecer algo. Pero que la gente que lo esté organizando tenga otros motivos, eso pues ya no lo podemos nosotros controlar. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestro podcast de fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado. Y por cierto, les quiero recordar, ya el día de mañana, domingo, será el último día que no vamos a tener alarido, pero que sí vamos a tener con Sabor a México. A partir del lunes próximo, oigan,
todo regrese a la normalidad. Todo, 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 todo. Ya vamos a seguir trabajando normalitos, ya nos vamos a los en vivos en todos los canales, cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto, muchísima alegría, pero pues mientras están estos videos grabados, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros y nos hayan permitido estar en su Semana Santa. Soy Felipe Cruz el Philip, muchísimas gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, adiós.